Bienvenido. Tenemos un tiempo especial, bienvenidos, el tiempo de Navidad. Este es un tiempo muy especial que nosotros vamos a tomar en cuenta. De hecho, la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo nos envió un libro para aprender en Navidad. Regularmente el alimento es diferente espiritual al que nosotros comemos, porque nosotros comemos algo ligerito. Entonces hagan de cuenta que es nuestra cena de Navidad. O sea, está bastante fuerte el alimento, pero es muy nutritivo. Entonces lo vamos a aprender. De hecho, equivale a, son 4 clases. La primera clase es el pesebre de mansedumbre y humildad. La segunda clase es el pesebre, un lugar de descanso. La tercera clase es el pesebre, el buey y el arado de Dios. Y la cuarta clase es el pesebre, el trono y la ciudad de Dios. Pero pues vamos a ver en 4 lecciones esta parte. Vamos a intentar tomar la esencia de todas las lecciones y aprender lo más que podamos. Muy bien. Para mí es un reto el poder enseñar esto, porque realmente es muy difícil. Es muy difícil porque necesitamos los principios, tener los principios principales para poder entender esta parte, porque nos habla mucho de balanzas, nos habla mucho acerca de las 4 letras del nombre, nos habla mucho acerca de el bien y el mal. Entonces, si nosotros no tenemos ese principio, no lo entendemos, no lo vamos a entender, pero ya hemos tomado algunos principios. Por esa razón es por lo que lo vamos a tomar, porque ya tenemos algunos principios más o menos claros. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar. La primera parte o la primera clase se llama el pesebre de mansedumbre y de humildad. Así se llama esta parte. Y lo que nos invitan a nosotros es tener una experiencia con el pesebre, pero no con el pesebre exactamente en el que nació el Señor Jesús, no, sino con la esencia, con lo que representaba ese pesebre. Cuando el Señor Jesús vino a nacer, siendo Él el Hijo de Dios, dice que Él fue puesto en un cuerpo humano. Toda la fuerza y toda la potencia de Dios fue puesto, se volvió una pequeña semilla y fue puesto en un cuerpo humano. Se sujetó a sí mismo. Todo el poder de Dios se sujetó a sí mismo para poder venir y nacer en un niño. Y eso nos habla de una humildad suprema. Porque siendo el dueño de todas las cosas, Él se hizo nada. O se sujetó, por así decirlo, otro de los significados es se envolvió. Realmente esa palabra de sujeción es pañetes, en hebreo, pañales. Y no se refiere a unos pañales de un bebé, sino se refiere a los límites que se tienen. De hecho, dice que el mar tiene pañetes, el mar tiene pañales, tiene límites. El límite del mar es la playa. El mar, aunque nosotros estamos a nivel del mar, el mar no nos consume por sus límites. Nosotros nos damos cuenta que el hielo, los contornos de la tierra también tienen pañetes, tienen un límite. Si ustedes saben acerca del Polo Norte, el Polo Norte tiene unas murallas de hielo gigantísimas que evitan que nos consuma los límites de la tierra. Porque la tierra también tiene límites, nuestra tierra conocida tiene límites. Nuestro cielo tiene un límite. Ustedes ven el cielo y nosotros, lo que nosotros vivimos o lo que nosotros respiramos, está envuelto en una cúpula. Estamos en una cúpula de oxígeno. Regularmente nosotros tenemos problemas cuando esta cúpula
válvula de oxígeno o esta tapa de oxígeno es rota. Nosotros lo conocemos como la capa de ozono. Comenzamos a tener problemas como cáncer de piel, como exceso de calor. Comenzamos a tener muchos problemas cuando se atraviesan esos límites. Bueno, a eso se refieren los pañetes, a esta envoltura, a estos límites. Dios en sí mismo se envolvió en límites para poder venir aquí a la tierra. Y su gloria no nos pudiera consumir. Y de eso nos habla su nacimiento en el pesebre, de los límites que a él lo envolvieron para poder darse como regalo a la humanidad. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios tuvo que venir a la tierra? ¿Por qué Dios tuvo que venir a vernos a nosotros y habitar entre nosotros como pueblo de Dios? ¿Por qué? Isaías nos marca una de las razones. Isaías nos marca que Dios veía que nosotros como humanos adorábamos a muchos dioses. Y dice que él veía que nosotros levantábamos imágenes por donde sea, los humanos, para adorar a dioses. Y a Dios le preocupó. Y dice entonces que él bajó en espíritu para ver a qué Dios adorábamos. Que fuera más fuerte que él. Lo marca así. Dice, fui a la tierra y estuve rodeando la tierra para buscar al Dios que adoraban, para ver si era más fuerte que yo. Dice, y no encontré un Dios más fuerte que yo. Entonces fue cuando él vino a enseñarnos quién era Dios. Y vino y se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos entender en nuestra cabeza y pudiéramos realmente ver a Dios. Y fue cuando nos dio a Jesús, su Hijo, para que nosotros pudiéramos ver quién era Dios. Y para que tuviéramos a alguien a quien adorar y a alguien a quien servir. Pero había una razón. Regularmente Él antes nos había provisto un templo en donde adorar. No nos había mostrado quién era Dios. Él solamente decía, Dios está. La única forma en la que se conocía a Dios en el Antiguo Testamento es que era el gran yo soy. Si nosotros pudiéramos traducirlo en estas palabras, es Dios está ahí. Y era lo único que se sabía de Dios. Se adoraba en su casa, se adoraba en su templo, porque Él habitaba en su templo. Él estaba ahí. Él era el gran yo soy, porque Él era. Y cuando los profetas se le acercaban y le decían, ¿quién eres? Y él decía, yo soy el que soy. O sea, no preguntes más, yo solamente soy. Yo solamente existo. Yo solamente estoy. No preguntes más. Entonces no tenía una forma, no tenía una figura. Nosotros no sabíamos qué adorábamos. Solamente sabíamos que en su casa se tenía que adorar. Cuando el Señor se da cuenta que nosotros necesitábamos algo que seguir, que nosotros necesitábamos realmente conocer al gran yo soy, Él dijo, está bien, voy a mandar a mi hijo para que ustedes lo conozcan, para que ustedes me conozcan. Y la palabra de Dios marca que Él se revela a sí mismo en su hijo. Lo dice en los evangelios. Dice que Él estaba con el Padre y el Verbo, que era el Padre, fue hecho carne para habitar entre nosotros. Para que nosotros pudiéramos verlo. Y entonces sí pudiéramos adorar. Para que nosotros supiéramos quién era Dios. Cómo se comportaba Dios. Cómo era Él. Cómo era que pensaba. Cómo era que sentía. Cómo era que reaccionaba. Y causó tal impacto en el mundo que realmente llegó al mundo y partió los tiempos. Porque ateos, católicos, satánicos, todas las generaciones vivimos de un tiempo antes de Cristo y un tiempo después de Cristo. Porque Él vino a dejar una mella bien marcada de que Él era Dios.
Santo Jesús, aleluya. Él marcó el tiempo. Lo marcó como aquel que marca con un cuchillo una sandía. Nunca nadie lo ha podido transformar. Nunca nadie ha podido decir después de esa era y en esta era. ¿No? Todos lo mencionan. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿No? Porque en este tiempo su palabra se cumple. Él es Dios. Amén, aleluya. Y no se define por lo que nosotros como humanos pensemos. Qué fabuloso es. Entonces Dios llega, se llena de límites y nace en un pesebre. Era Dios, el dueño de todas las cosas. Él bien podría haber nacido en el castillo más grande de ese tiempo. Y vaya que había imperios grandes. En ese tiempo estaba el imperio de Persa. En ese tiempo estaba el imperio romano. Estaban imperios sumamente poderosos. Y él bien pudo haber nacido en cualquiera de esos castillos. Tenido el gobierno de la tierra. Pero a él no le interesaba lo natural. Eso es otra cosa que él vino a enseñarnos. A él como Dios, siendo Dios, él es el creador de las cosas. Él no tiene que venir y gobernar una tierra, porque Él la creó. Él no tiene que venir y gobernar nuestro universo, porque dice que Él crea los universos. Todos los universos son de Él. Es más, los evangelios dicen que todo fue hecho para Él y por Él. Él es el dueño de todo. Entonces su intención no era venir a demostrarnos su lugar, porque Él ya tenía su lugar. Porque Él había formado su lugar. Porque nosotros éramos parte de su creación. Su intención era venir a vivir entre nosotros. Y entre nosotros no solamente se refiere a los poderosos, a los que estaban bien. Él vino por lo pobre, por lo enfermo, por lo vil, por lo que clamaba en la pobreza, por lo más triste, lo más pecador. Por eso vino. El Señor no escogió los grandes reinos, sino escogió lo pequeño, lo que lo necesitaba Él. Él no fue a esos palacios en donde tenían miles de dioses, porque ellos ya tenían sus dioses, ya tenían a quien adorar. Él fue allá con la gente que habitaba en la montaña, con la gente que se acostaba cuidando los rebaños de ovejas, viendo la magnitud del cielo y decir: es grande el Dios que creó. Porque no tenían el dinero para llegar al templo de acera o al templo de los dioses romanos y ofrecerles los tributos. Porque a lo mejor no tenían una vaca para ir a sacrificar en el templo hebreo. Pero sí tenían ellos los ojos para levantar y ver la grandeza de Dios en la naturaleza. Y de decir: esto tuvo que haber sido creado por un gran Dios. Y ese Dios dijo: voy a ir a ellos, a los que buscan mi nombre, a los que claman por conocerme. Y vino y nació justamente en un pesebre. Y ese es el secreto de esta Navidad, el pesebre. Vamos a ver, porque ¿qué tiene que ver el pesebre con esto? Algo clarísimo. ¿Quiénes eran los que habitaban en los pesebres? ¿Para quiénes creen que los pesebres eran hechos? ¿Para todos los animalitos del campo? Para los animales domésticos, ¿no? Para darle sal o el alimento. Claro. Principalmente, ¿qué se guarda en los pesebres? Usted, hermano, usted es un hombre de campo. ¿Qué guardamos nosotros así como en una casa que se resguarde? Porque
porque un pesebre es como una extensión de una casa. Ok, nosotros en corralitos guardábamos los chivos chiquitos o los borreguitos chiquitos para que no se los comieran los zorros. Sí, los zorros se comen los animalitos. ¿Qué otra cosa se guarda en el pesebre? Aparte de eso, si fueran animales grandes. A los ¿qué se heridos, guarda? a los enfermos. Los heridos, los enfermos. ¿Qué otra cosa se guarda a los pesebres? Sorprendentemente, también se guardan a los bueyes, a los que nos sirven para trabajar. El campo es lo que se resguarda también ahí. Y justamente nosotros vamos a ver algo importante, que es el secreto de la Navidad. Ajá. En el pesebre en donde nació el Señor Jesús, realmente tiene un nombre en hebreo. Ese pesebre era un pesebre o una base de alimento para los bueyes, para los animales que araban el campo. Allí en donde el Señor Jesús fue puesto en ese lugar, en donde se daba la comida específicamente de los bueyes, porque representa el descanso del Padre. Y uno dice, ¿cómo pues puede representar el descanso del Padre? Es a lo que vamos. Para eso ustedes tienen que poner mucha atención, porque si no, si ustedes no entienden esto, no lo van a entender. Ajá, ok. Nosotros sabemos del tabernáculo, ¿verdad? Vamos a ver el principio. En el tabernáculo nosotros tenemos el altar de sacrificio. Tenemos el lavacro. Después tenemos el altar de oración, la mesa de los panes. Después tenemos el candelero, el arca del pacto y el propiciatorio. Los tenemos así. Este es el tabernáculo. Ajá. Este es el templo en donde se adoraba a Dios. Estas son las columnas del tabernáculo. Este es el patio. Este es un cuarto que se llama el lugar santo. Y este es un cuarto que se llama el lugar santísimo. ¿Ok? Aquí afuera del tabernáculo se sentaban las tribus. 3 tribus. 3 tribus. 3 tribus. Y 3 tribus. Estas tribus tenían sus respectivas banderas. Estas tribus las representaba el león. Estas tribus las representaba el águila. Y estas tribus las representaba la bandera del hombre, un rostro de hombre. Y estas tribus las representaba una bandera de un rostro de buey. Y estas características de estas banderas vamos a ponerlas así como unos banderines. Ajá. Representaba la naturaleza y los dones que Dios le daba a cada tribu. Los dones y la naturaleza, vamos a poner como unos banderines. ¿Y a qué me refiero con eso? Es, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra bandera de México. Cuando nosotros vemos la bandera de México, donde quiera que estemos, nos paramos y decimos, soy un mexicano. ¿Ah? Y un mexicano, uno que dice un soldado en cada hijo te dio. Y empezamos, ¿no? Porque nos representa. ¿Ah? Nos representa. Así a ellos representaba cada parte de la bandera. Si nosotros quitamos todo esto, quitamos el tabernáculo, quitamos las tribus, quitamos todo, nos quedamos con las puras banderas. Vamos a quitarlo todo. Por eso les digo que hay que poner mucha atención, porque si no, se nos va. Y nos quedamos justamente con las banderas. Retomamos solamente un pequeño punto. ¿Qué son las tribus? Las tribus era el pueblo de Israel, pero eran todas las familias del pueblo de Israel. Ajá. Si se pierden, pueden levantar la mano y preguntar. Nuevamente en las banderas aquí tenemos al león, tenemos al águila, tenemos al hombre
y tenemos al buey. Y cada uno representa una letra del nombre de Dios. La J, la H, la B y la H. Cada uno representa una letra del nombre secreto de Dios. Cada una de esas. 1, 2, 3, 4. Cada una. Esta, por ejemplo, representa la alabanza, la alegría, el gozo, la victoria de la alabanza, la guerra. Ajá, vamos a suponer. Esta representa el pensamiento, la luz, el conocimiento. Cuando yo conozco de la palabra de Dios, yo conozco más se ve. Esta representa la experiencia espiritual, las alturas. Yo puedo subir hasta lo alto de la experiencia de la palabra de Dios, del conocimiento de todas las experiencias que tengo con Dios, y puedo bajar hasta lo bajo, y puedo subir hasta lo alto y bajar hasta lo bajo. Entonces esta representa la sabiduría. Pero esta representa a Dios y tiene que ver con su cabeza, con su soberanía, con su gobierno. Tiene que ver con todo su poder. Tiene que ver con toda la fuerza de Dios, con toda la autoridad. Pero sorprendentemente, esta se divide en dos partes. Estoy tratando de disolverlo lo más posible. Esta se divide en dos partes, que es gobierno y humildad. Gobierno y humildad. Porque el gobierno de Dios no solamente es la soberanía, sino Jesús, al venir y nacer en un pesebre, Él nos mostró su poder sujeto a la humildad. El poder de Dios, el poder divino de Dios, con toda su fuerza y toda su gloria, sujeto a la humildad. ¿Y cómo se representa en un buey natural el gobierno de la humildad? Muy bien, vamos a ponerlo. Cuando un buey ara la tierra, para poder arar, ¿qué necesita? Un yugo. Yugo. De los cuernos. O de los cuernos. Sí, porque acá se ahorca. Jovencito. Cuando el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿qué creen que se refiere con eso? A esto, al gobierno humilde, a que nosotros, en todo nuestro poder que tenemos, en las cosas que controlamos, de nuestro hogar, de nuestra familia, de lo que nos rodea, esté sujeto en humildad al gobierno de Dios. Llevar con él el arado y caminar con él juntos. A eso es a lo que se refiere. Ponernos el yugo, gracias, del Señor con él para llevarlo. Esto fue lo que hizo Jesús cuando nació en el pesebre. Él puso su gobierno en el gobierno de Dios, en el gobierno humilde, de la parte humilde de Dios. Fíjense que es bien distinto el gobierno de Dios a nuestro gobierno. Porque regularmente cuando nosotros gobernamos, ¿cómo gobernamos? Con vara de hierro, ¿va? Nosotros sacamos el látigo y nos volvemos los malos del pueblo, ¿va? Pero Dios no gobierna así. Dios regularmente gobierna ayudándonos,
estando a la par de nosotros y guiándonos cómo debemos de caminar. Vamos por aquí. Y nosotros, no, pero es que no. Camínale, tranquilito. No, pero es que no queremos. Camínale. Y ahí va con nosotros, a nuestro lado. Guiándonos, mira, es por aquí. Y nosotros, pero es que no te puedes escapar, camínale. Y nosotros ahí vamos con nuestros cuernos bien agarrados en su yugo. Hasta que nuestra naturaleza es transformada. Y nosotros nos volvemos parte de los trabajadores del reino de Dios. Porque sorprendentemente, para poner un buey viejo, para enseñarle a un buey joven, ellos no llegan humildes, ellos no llegan dóciles. Entonces lo ponen junto con uno viejo, que ya sabe arar la tierra. ¿Dónde lo ponen? Y mientras está peleando. Pero el que sabe arar la tierra va haciendo su trabajo. No le importa. Y el otro está, yo quiero zafarme. Pero el que va arando la tierra va enseñándole. Hasta que de repente el otro dice, no, pues sí es por aquí. ¿No? Y ahí va. Ya cuando menos lo piensa, ya también ara la tierra. Sin ningún problema. Ya aprendió. Pero nadie habla de las heridas del buey viejo. Nadie habla de todo lo que él sufrió por enseñarse al otro. Y eso se refiere a los sufrimientos del Señor Jesús. Era sufrido por enseñarnos. No es de a gratis. Nuestro dolor, nuestra rebeldía lo lastima. Pero Él está empeñado en enseñarnos el camino. Y en el secreto del pesebre es este. Él quiere enseñarnos a caminar en este gobierno de la humildad. Es completamente diferente al gobierno que nosotros conocemos. Porque nosotros no conocemos más allá de nuestras narices. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros conocemos solamente cómo gobierna el mundo. Y nosotros conocemos solamente cómo gobierna el diablo. Y nosotros conocemos solamente cómo gobierna la gente. Pero nosotros tenemos que conocer cómo gobierna Dios. Porque Dios no es la gente. Dios no gobierna como el mundo. Dios tiene su sabiduría al gobernar. Y Él quiere llevarnos a que nosotros seamos los gobernantes de su pueblo. Pero nosotros no podemos tener un gobierno que se aprende en el mundo. Ajá. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Porque nosotros vamos al cielo. Nosotros estamos aquí porque hemos creído que nuestro hogar no se queda aquí. Que nuestro hogar no se va a quedar en esta tierra. Nuestro hogar va a ser en el cielo. Entonces el gobierno de esta tierra se va a quedar gobernando a la gente que sigue el gobierno de esta tierra. Pero nosotros hemos creído que Dios tiene un lugar para nosotros porque así lo ha prometido en su palabra. Él dijo, me voy, pero no los dejaré solos. Cuando Jesús se iba, le dijo a sus discípulos, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar un consolador, el Espíritu Santo. Pero me voy a hacer moradas para ustedes. Un lugar de habitación en donde ustedes lleguen allá. Voy a prepararles una casa. Fue una promesa de Él. Fue su promesa. El prepararnos un lugar en donde nosotros habitar, allá en el cielo. Eso es lo que nos mantiene. Pero ¿cómo nosotros podemos encontrar ese lugar? Permitiendo
que Él nos enseñe el camino, permitiendo que Él nos gobierne. Papá. Que Dios nos gobierne. Eso es difícil, porque siempre tenemos miedo a que Él nos gobierne, ¿verdad? Todo el problema del feminismo, ¿cuál es? El que alguien nos gobierne. ¿Y cuál es el problema del machismo? Que la mujer se levante y nos gobierne. ¿Y cuál es el problema de los pueblos? Un mal gobierno. ¿Y cuál es el problema de las naciones? Que una nación quiere gobernar a otra. Todo se enfoca en el gobierno. Porque se mueve acá. Y todos le tenemos miedo al gobierno. ¿Por qué? Porque conocemos de la injusticia, ¿verdad? ¿Cuántos estamos en contra de la injusticia? Yo estoy en contra de la injusticia. No es justo que me traten así, ¿va? Que estamos en contra de la injusticia porque solamente conocemos el gobierno humano. Porque ese es el que nos ha gobernado siempre. Y el gobierno inspirado por Satanás. El gobierno que sujeta y que te aplasta y que te tiene del cuello y que impone su voluntad sobre la nuestra. Ese es el gobierno que conocemos. Por eso le huimos al gobierno. Pero cuando llega el gobierno de Dios y nos hace florecer, cuando el gobierno de Dios se muestra, por ejemplo, en la naturaleza, ¡ay! Y nosotros vemos que compramos un pollito y compramos una gallina y comienzan a crecer. Y de repente en el gobierno de Dios comienzan a tener sus huevitos y comienzan a tener más pollitos y vemos que de repente tenemos un patio lleno de pollitos y lleno de gallinas y decimos, ¡ah! Tenemos para comer. Eso es parte del gobierno de Dios. Porque Dios gobierna los tiempos y da en su gobierno vida a las plantas, a los animales, les provee la luz, les provee el agua, nos provee todo. Ese es el gobierno de Dios. Y nosotros de repente vemos el gobierno de Dios en la naturaleza y el gobierno de Dios en las montañas. ¿Para qué sirven tantas montañas tan raras allá, todos que deforman toda la tierra? Ah, porque cuando el agua se evapora y cae en las montañas, todas las rocas de las montañas filtran el agua para que usted pueda agarrar un vasito de agua fresco. Ese es parte del gobierno de Dios. Dios gobierna en tal perfección que su gobierno trae vida en lugar de traer muerte. Y ese es el gobierno que nosotros no conocemos, pero que estamos invitados a conocer y a participar de él. Ese es nuestro Dios. Por eso cuando Dios se dio cuenta de que nosotros no lo conocíamos, Él dijo, tengo que ir a verlos. Definitivamente tengo que ir a verlos y a presentarme. Y de repente, mientras la iglesia está condenando a los pecadores, miren, la iglesia de ese tiempo, no estamos hablando de esta, la de ese tiempo, condenaba a los pecadores y nadie puede meterse a la iglesia si no traen una ofrenda. Y nadie puede meterse en la iglesia si no viene limpio. Y tantos días de ceremonia de preparación para poder ir y presentar una ofrenda. Y la ofrenda tiene que tener esas características. No te puede faltar ni siquiera una pizca, porque la pesaban. Tenía que estar perfectamente bien. Y de repente tu oración tenía que ser diferente a la de todos. Marcaba unas reglas tan extremas que el Señor Jesús llegó siendo Dios y dice, no, eso no es Dios. Y de repente los que adoraban a Dios, los que eran representantes de Dios en esta tierra, los sacerdotes, le decían, oyes, tú dices que eres el Hijo de Dios y estás sentado en medio de los borrachos y las adúlteras. Estás ahí sentado, platicando con ellos. Y de repente tú eres el Hijo de Dios. Te tenemos allá en la iglesia en donde puedas meterte allá y sentarte en el trono de la iglesia, la más grande y la más bonita, en donde están todos los santos. Y estás en la calle gritando, bienaventurados los
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es raro. No eres la iglesia que representa. No te comportas ni siquiera como la iglesia. Y mientras los fariseos despreciaban a los pobres, él los mantenía cerca. Y uno se da cuenta y dice, Dios es diferente. Dios es otra cosa. Definitivamente Dios no es como nosotros lo hemos conocido. Dios es Dios. Y entendemos a lo que se refería en el Antiguo Testamento. Dios es Dios. Va más allá de lo que nuestra mente tiene una idea que es. Pero lo fabuloso es que no es algo que está lejano, sino es algo que está cercano. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Clama a mí. Quiere decir que si usted está en su casa, que si usted está en su cuarto ahí solito, o usted está en el baño en donde nadie lo molesta, donde está usted solo y su conciencia y sus necesidades, usted puede decirle, Dios, quiero conocerte. Y Dios se las ingenia y lo conoce. Y se encuentra usted con Él y transforma su vida. Porque Él es. Porque Dios es Dios. Qué fabuloso, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este es el texto que nos vamos a aprender en esta clase. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a leer el 29 y el 30, dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros vemos la invitación, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi gobierno sobre vosotros. Dice, aprended ¿de quién? De Él. De mí, dice. Aprended de mí. Y nos da un secreto. Porque soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Confía. No te va a fallar. Confía. Confía en Dios. Él no te va a fallar. Pero es que me han fallado todos. Pero es que yo he creído en la iglesia y la iglesia me ha fallado. Pero es que yo he creído en los pastores y los pastores me han fallado. Pero es que yo he creído en los líderes y los líderes me han fallado. Pero es que yo he creído en los cristianos y los cristianos me han fallado. Pero esta es una invitación de aquel que no es humano. Esta es una invitación de aquel que es Dios. Que es quien es. Que se revela a sí mismo, que se muestra a sí mismo. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Déjate gobernar. Confía en que Dios es manso y humilde de corazón. Yo les voy a hacer una pregunta, una última pregunta.
pregunta. Nosotros confiamos en la gente tranquila, ¿va? Si vemos que es una gente muy agresiva, muy aventada, nosotros tenemos como que nuestro recelo. ¿Por qué? Porque creemos que de alguna manera su carácter les va a ganar. Pero la gente que es tranquila, nosotros somos un poquito más confiados. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros los podemos dominar. ¿Va? ¿Verdad? Creemos, estoy hablando de un creer. Pero el Señor nos está diciendo, no te preocupes, no te voy a lastimar. Tú puedes confiar. Santo Jesús, aleluya. Puedes confiar. Gracias, Jesús. Mi corazón es Gracias, humilde. Jesús. Gracias, Jesús. Puedes confiar. Qué bonita invitación. Qué bonita invitación que nosotros podamos descansar. Hermanos, ustedes no han pensado que esta semana mucha gente lloró a gente muerta. Se les murieron esposos, hijos, familiares. Y la gente está llorando. Pero nosotros toda la semana dormimos confiados de que el otro día íbamos a despertar. Usted puso su cabeza, aunque haya dormido enojado, puso su cabeza sobre la almohada y durmió como si su vida fuera eterna. Porque es la confianza que nos da. Mucha gente, usted platica con ellos y no tiene que llevarse la boca comida. No tiene un pedazo de pan para comer hoy. No tiene. Y muchos hemos pasado por esta situación. Pero no es el caso de este tiempo. Porque nosotros cenamos. ¿Cuántos no cenaron anoche? ¿Cuántos no tuvieron que cenar anoche? Para que les ayudemos. Digo yo. ¿A que no? O sea, comimos. Y desayunamos. Aunque es ayuno, desayunamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos ama? ¿Por qué nos ama? O preguntar otra cosa. ¿Cuántos en esta semana tuvieron frío? Pero de veras frío. Ya dijeron, ¡ay, qué frío! Ahora va la siguiente pregunta. ¿Cuántos tuvieron que tapar? ¿No es una bendición eso? Tengo frío. Pero estoy calientito, ¿no? ¿A que sí? ¿Cuánta gente usted pasa por la calle y la ve ahí drogada, borracha, tirada, lo que usted quiera, vaga, pero ahí hablando? Gracias. ¡Qué privilegio no ser ellos! ¿No? ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tener un suéter, una cobija, una cama! ¡Qué privilegio! Hemos ido al hospital. ¿Ah? En el hospital la gente tiene a su familia herida, perdida, enferma. Pero ¿cuántos de nosotros tienen a su familia en el hospital esta semana? La tuvo. ¿Cuántos de nosotros se levantó así preocupado de decir, ay, que no se muera, que no se muera? ¿Verdad que no? Porque nuestros hijos están como pollitos en sus camas. Porque nuestra familia está bien, nos ha hecho una llamada, está bien. Es un privilegio, su privilegio. Amén. Porque Él nos prometió y nos dijo, llévame el yugo, es fácil. Sí vas a llevar una carga, pero es ligera. Confía. El camino no va a ser difícil y al final hay una recompensa. Ese es nuestro Dios. Ese es. ¿No somos privilegiados de tener este gran Dios? Amén, ¿Por qué amén. sí? ¿Qué podemos darle más que nuestro corazón? Ahora puede usted cerrar sus ojos. Sabe que su texto que se va a aprender es este. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Qué quiere decir eso? Lleva tus cargas. Los problemas que tengas, llévaselos confiando que Él te va a ayudar. Pero es que no veo que me ayude rápido. Confía, llévalos y confía.
Dice un dicho, confía en el proceso. Va a acabar bien. Confía, confía solamente. Lleva tus problemas a Él, pónselos a sus pies y dile, Señor, mire, aquí le traigo esta situación que me quite el aliento, que me preocupa, que no me deja dormir. Mire, Señora, que aquí le traigo este problema que me desespera, que yo siento que ya no puedo con él. Se lo traigo aquí se lo traigo, mira, aquí se lo dejo. Gracias, Jesús. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque lo dice aquí. Gracias, Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, Jesús, que yo os haré descansar. Él nos quiere hacer. Cierra sus ojos. gracias, Padre.